En este video les voy a hablar sobre el libro Gestión del Talento Humano, más específicamente sobre el capítulo 7, Modelado del Trabajo, en el cual podemos encontrar varios temas. Antes de comenzar a hablar sobre el concepto de puestos, voy a hacer una pausa para darles una pequeña introducción de qué es una estructura organizacional. Esto básicamente explica cómo está dividido cada puesto y las tareas que cada quien debe de desempeñar en cierta área. También representa la arquitectura de la organización, estructura y distribución de sus órganos y puestos, cuáles son las relaciones de comunicación entre ellos y cómo se define el poder. También podemos mencionar que existen dos tipos de estructuras organizacionales, la rígida e inmutable, que es la que más se veía en las épocas pasadas, en donde, como su nombre lo dice, los puestos eran fijos además de muy limitados. Por otro lado está la estructura flexible y adaptable, que hoy en día es la que más encontramos además de ser la más recomendable, pues en ella los puestos se pueden ajustar dependiendo de las circunstancias, haciendo que los colaboradores puedan sentirse mucho más parte de la empresa, ya que también estarán participando más en esta, por lo tanto desempeñarán mejor su trabajo. Pues ahora sí, vamos a comenzar con el tema concepto de puestos. Es muy parecido a la división del trabajo que definía el modelo burocrático, pues en ambos el puesto es establecido mediante un organigrama junto con sus departamentos y divisiones, con la diferencia de que ahora los puestos se transforman en actividades conjuntas a partir de equipos. Para la organización es muy importante tener bien definido el puesto que cada quien ocupa en el organigrama, pues la posición en la que estén es la que definirá su nivel jerárquico, el departamento o división en donde se localiza, así como quién será su jefe y de quién o quién será jefe, y mediante esto podrá desempeñar sus actividades designadas. Para la empresa los puestos constituyen los medios para asignar sus recursos humanos con la finalidad de alcanzar sus objetivos organizacionales. Y si lo vemos de parte de los colaboradores, es la forma en que utilizan sus medios para desempeñarse dentro de la organización, además de para crecer y así alcanzar sus objetivos individuales. En otro tema, el diseño de puestos especifica la organización de las tareas, las actividades de cada puesto, así como su posición en la organización. Más que nada se refiere a los métodos de trabajo que se deben de utilizar, así como las relaciones con los demás ocupantes y el perfil que se debe de tener para ese puesto, pues eso es muy importante para que las actividades se puedan desempeñar lo mejor posible, además de que esto ayuda a definir el grado de responsabilidad o libertad que tendrá el ocupante. Para diseñar un puesto se necesita tener en cuenta 4 condiciones muy importantes. Se debe definir cuáles son las tareas que se deben de desempeñar en ese puesto. De qué manera se deben de desempeñar, o sea, los métodos y los procesos que se deben de seguir. ¿Quién será su superior inmediato, o sea, con quién se debe de reportar el ocupante del puesto? Y por último, ¿quiénes dependen de él o a quiénes debe de supervisar? Por otro tema está el modelo de diseño de puestos, en el cual existen 3, los cuales son el clásico o tradicional, el humanista y el de contingencias. En el modelo clásico o tradicional tuvo sus orígenes a principios del siglo XX, donde se utilizaron ciertos principios para proyectar los puestos, definir los métodos de estandarización y entrenar a las personas, para así poder obtener la máxima eficiencia posible. También ofrecían incentivos salariales, esto básicamente lo hacían para aumentar su producción. Este modelo también definía los puestos a partir de la división del trabajo y de la fragmentación de las tareas. La eficiencia era su máxima preocupación, además de que estableció una separación entre el pensar, que en este caso es el gerente, con el ejecutar, que venía siendo el obrero, con la filosofía, el gerente manda, y el obrero obedece y ejecuta tareas simples y repetitivas. Los aspectos principales del modelo clásico eran la persona como apéndice de la máquina. En ese aspecto la tecnología está primero y las personas después. Cuando se refiere a tecnología, hablaba más que nada de las máquinas, las herramientas, las instalaciones o el equipamiento que se tenía. Básicamente con esto se decía que el diseño de puestos solo servía para la tecnología y los procesos de producción, dejando a las personas como un simple recurso productivo. Fragmentación del trabajo. El trabajo se dividió con el objeto de que las personas realizaran tareas tanto simples como monótonas, pues si realizaban las cosas rutinariamente, la organización no tendría que esforzarse por enseñarles nuevas técnicas a las personas. Acento de la eficiencia. En este aspecto cada obrero trabajaba según el método, ajustándose tanto a las reglas como a los procedimientos establecidos. Aquí el obrero que resultara más eficiente recibía premios de producción, como se dijo anteriormente, que eran los incentivos otorgados. Permanencia. El diseño clásico parte del supuesto de la estabilidad y la permanencia del proceso productivo a largo plazo. A continuación les voy a mencionar unas de las ventajas esperadas contra los resultados reales que se obtuvieron. En ventajas estaban puestos simples que requieren poco entrenamiento y facilitan la selección, mas sin embargo, como resultado, obtuvieron que el ahorro en el costo de selección y el entrenamiento podrían no existir debido a la rotación de personal. Se esperaban puestos simples que requieren de personas con pocas habilidades y salarios bajos, pero el elevado ausentismo y rotación requieren de trabajadores extra,
lo que eleva los costos de producción. Otra ventaja eran puestos que permiten intercambiar a los ocupantes con rapidez y facilidad, aunque debido a la monotonía del trabajo en línea, la productividad baja y por lo mismo exige de incentivos salariales más elevados. Y por último, esperaban que la administración tuviera control absoluto sobre los trabajadores, pero la supervisión aumentó la distancia entre el trabajador y la administración. Como todo, trajo consigo desventajas. Los puestos simples y repetitivos se vuelven monótonos y aburridos, provocando así desinterés y pérdida del significado del trabajo para las personas. Falta de motivación para el trabajo, lo que hacía que las personas solo se concentraran en obtener incentivos o salarios más altos. Trabajo individualizado y aislado. Cada persona tenía su tarea designada, por lo que aunque estuvieran juntas en una misma área, no tenían contacto con sus compañeros. Monopolio del jefe. El gerente era el único que mandaba y designaba cómo hacer las cosas, por lo que el trabajador no tenía voz ni voto, solo obedecía. Y por último, era el conocimiento. Debido a las transformaciones sociales, culturales y económicas, este modelo ya no servía, pues las nuevas generaciones estaban más informadas y educadas, por lo que ya no aceptarían cualquier puesto ni aceptarían ciegamente las órdenes que les designaran sus superiores. Después siguió el modelo humanista, conocido como modelo de las relaciones humanas. Surgió en la década de 1930. Trató de sustituir la ingeniería industrial por las ciencias sociales, la organización formal por la informal, al jefe por el líder, el comportamiento individual por el comportamiento en grupo. Como se puede observar, dio un giro de 180 grados al modelo clásico, pues este modelo se preocupaba más por las personas y su entorno social, teniéndolas como su principal objetivo. Estaba fundamentado en la interacción y en la dinámica del grupo. Buscaba la eficiencia por medio de la satisfacción e interacción de las personas. El trabajador ahora sí podía participar en la toma de decisiones y ya no existían las recompensas salariales, pues habían sido cambiadas por recompensas sociales. Y por último, el modelo de las contingencias, el cual considera tres variables: las personas, las tareas y la estructura de la organización. Gracias a que estas variables asumen características diferentes, el diseño de puestos es dinámico y cambiante. Se basa en 5 dimensiones esenciales que debe de poseer cada puesto. La variabilidad. El colaborador realiza tareas diferentes en su puesto, por lo que deberá de utilizar distintos conocimientos y habilidades, así como procedimientos y equipamientos. La autonomía. Es la libertad que tiene la persona para programar su trabajo, decidiendo los procedimientos que seguirá, así como las herramientas que utilizará. El significado de las tareas. Cuanto más sepa la persona sobre la tarea que está realizando, más será la importancia que éste le dé. La identidad con la tarea es la posibilidad que tiene la persona de efectuar un trabajo entero y de poder identificar con claridad los resultados de sus esfuerzos. La realimentación. Permite a la persona una autoevaluación continua y directa de su desempeño, sin necesidad de que su superior lo haga. El siguiente tema es la descripción y análisis de los puestos. Primero voy a comenzar a dar el concepto de descripción de puestos y luego el de análisis. Describir un puesto significa relacionar lo que hace el ocupante, cómo lo hace, en qué condiciones y por qué, como lo podemos observar en la imagen, la cual es un claro ejemplo de cómo se debe de elaborar una descripción de puesto y el formato que debe de seguir, el cual incluye el título del puesto, el resumen de las actividades, las tareas y las obligaciones que serán desempeñadas, así como las principales responsabilidades que conlleva. Una vez realizada la descripción del puesto, se realiza el análisis de el cual aborda o determina los requisitos tanto físicos como mentales que el ocupante debe de cumplir, así como las responsabilidades y condiciones en que se debe de desempeñar su trabajo. Un punto muy importante que se puede destacar sobre esto es que quien realiza la descripción y el análisis de estos son los gerentes encargados de los puestos. Un siguiente tema sería el de método para reunir datos sobre los puestos, en el cual existen 3 métodos para obtener datos relativos a los puestos, los cuales son la entrevista, el cuestionario y la observación. La entrevista es el método más utilizado para reunir datos de los puestos y determinar sus obligaciones y responsabilidades. Existen 3 tipos, los cuales son las entrevistas individuales con cada trabajador, las entrevistas grupales y las entrevistas con el supervisor que conoce el puesto. Las entrevistas grupales son más que nada las que emplean cuando hay un gran número de personas ocupando el mismo puesto, como en el caso de las cajas de los bancos, los oficinistas, los vendedores. Esto más que nada lo hacen para ahorrarse tiempo. Algunas de las principales cuestiones que abordan en una entrevista son: ¿usted qué puesto tiene? ¿Qué hace en él? ¿Cómo lo hace? ¿Qué métodos utiliza? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son los objetivos y resultados? ¿Cuáles son sus principales obligaciones y responsabilidades? ¿Cuáles son las exigencias de salud y seguridad y en qué condiciones físicas trabaja? Requisitos físicos y mentales que exige el puesto. ¿Quién es su superior inmediato? ¿Qué le reporta? ¿Cuáles son sus subordinados?
Como se puede observar, son preguntas muy sencillas y simples, mas sin embargo ayudan mucho en la obtención de datos sobre el puesto determinado. Aunque como todo, también podemos encontrar pros y contras sobre este método. Los pros serían que es el método para obtener datos que se emplea con más frecuencia. Permite que el ocupante del puesto presente una relación de sus actividades y comportamientos que otros no han podido definir, además de que es un método simple y rápido para obtener información. En los contras puede distorsionar la información y presentar datos falsos, además de que el ocupante puede exagerar ciertas responsabilidades y minimizar otras. Se pueden reunir datos de un puesto mediante cuestionarios que se reparten entre sus ocupantes o se entregan a su supervisor. Este sigue la misma ruta que la entrevista, solo que en este pueden contestarlo ya sea el supervisor, el colaborador o entre los dos. Tiene como ventaja, además de ser mucho más barato que la entrevista, ofrecer un medio eficiente y rápido para reunir información de los trabajadores. El formato que lleva el cuestionario, como se puede observar en la imagen, es nombre, título de puesto, departamento, superior inmediato, resumen de obligaciones, calificaciones profesionales, equipamientos, responsabilidades, contactos, supervisión ejercida, supervisión recibida, decisiones, condiciones de trabajo y requisitos exigidos por el puesto. Y por último tenemos el método de la observación, el cual aplica para trabajos simples, rutinarios y repetitivos, como los operarios de máquinas o los oficinistas. En otro tema encontramos la administración de la carrera. La carrera es una secuencia de puestos y actividades que desarrolla una persona a lo largo del tiempo dentro de una organización. Por tradición, las empresas elaboran un plan de carrera para preparar al colaborador, ya que se tiene previsto que éste a lo largo del tiempo ocupe puestos gradualmente más altos dentro de la jerarquía de la organización. Mas, sin embargo, la planificación de la carrera cede su lugar a la autoadministración de la misma. Esto quiere decir que ahora cada persona es quien debe de administrar su propia carrera profesional, además de saber cómo adaptarla. Por eso es de suma importancia que cada una de ellas conozca sus propios talentos para que así sepa cómo desarrollarlos y aplicarlos a lo largo de su vida profesional y así poder aprovechar las oportunidades que se le presenten. Y por último, tendríamos el tema del trabajo en equipo. La base fundamental del trabajo de cada gerente está en el equipo, pues este constituye su unidad de acción así como su herramienta de trabajo. Con él alcanza metas, supera objetivos y ofrece resultados. Por eso es de suma importancia que éste escoja, prepare, motive, impulse y evalúe constantemente el desempeño de su equipo de trabajo. Los equipos son mucho más que simples grupos humanos, como se puede observar en este cuadro comparativo, en donde los grupos son un conjunto de personas que no tienen un objetivo en común. En cambio, en el equipo sí se tienen objetivos comunes. En el grupo las personas pueden tener los mismos intereses, en el equipo las personas tienen y comparten los mismos intereses. En el grupo las personas deciden y actúan de manera individual, lo contrario del equipo, en donde deciden y actúan de manera conjunto. En los grupos no existe la interconexión ni el intercambio de ideas, en el equipo sí. Los grupos resultan de una suma de esfuerzos de las personas, los equipos lo hacen en la multiplicación de los esfuerzos de las personas. En los grupos no hay interacción emocional o afectiva, lo contrario de los equipos, donde existe una fuerte interacción tanto emocional como afectiva. Es muy importante conocer las diferencias entre el trabajo grupal y el de equipo, pues así la organización podrá obtener mejores resultados. Y pues esto sería todo sobre el tema modelado del trabajo.